Buenos días, soy Yolanda Westphalen, profesora de literatura de la Universidad de San Marcos. Uno de los cursos que dicto es literatura escrita por mujeres, entre otros, y en esta oportunidad la red literaria me ha pedido que hable sobre Pilar Dugui, una excelente escritora peruana que lamentablemente falleció muy pronto, dejando trunca una brillante carrera literaria, ¿no? Voy a dividir la estructura de la presentación en tres partes. Una primera parte en la que quiero hacer una pequeña reseña sobre la obra de Pilar Dugui y el contexto de la literatura escrita por mujeres de las décadas del 80 y el 90 en la que se inscribe la obra de Pilar. En segundo lugar, una discusión sobre diferentes estrategias que han utilizado las escritoras en este periodo y posteriormente para establecer su propia escritura, ¿no? Una escritura que se enuncia explícitamente desde una perspectiva y una voz femenina y una que algunos denominan andrógina. Y en tercer lugar, un análisis de dos cuentos de Pilar Dugui, dependiendo del tiempo, no, sino uno de la colección Todos los cuentos. Respecto de Pilar Dugui, su obra y su época, ¿no? O sea, Pilar Dugui nació en 1956 y falleció en 2006. Fue psiquiatra, escritora y defensora de los derechos humanos y de la mujer. Y estos no son solamente datos biográficos, son importantes porque están presentes en la estructura de sus cuentos, en la complejidad psicológica de sus personajes, en los escenarios que ella crea. Su obra, a diferencia de otras escritoras de estos años, fue reconocida, ¿no? Obtuvo premios casi desde el inicio de sus publicaciones, ganó algunas menciones en el concurso del cuento de las 1000 palabras en Caretas, en 1986, 1987, también en Radio Francia Internacional, y en 1989 publicó su primer libro de cuentos, La premeditación y el azar. En 1994 publica Aves de la Noche, que además gana el premio de Asociación Peruano-Japonesa. Disculpa, eso fue en 1996, gana el premio de la Asociación Peruana-Japonesa. Y en 1998 su novela Puñales Escondidos gana el premio del Banco Central de Reserva de relato corto. Publicó después La Horda, póstumamente ya en el 2008, La Horda Primitiva, que es una colección de cuentos, pero que había sido editada por ella, había sido revisada, ¿no?, previamente, en la que incluye 2 cuentos de su primer libro, 4 del segundo, 7 nuevos, y la más reciente edición ha sido la de Cátedra, ¿cómo se llama?, la editorial Campo Letrado, perdón, que en el 2017 publicó Todos los cuentos. Ahora, establecida más o menos la reseña de su obra, es importante ubicarla históricamente, ¿no? O sea, la obra narrativa de Pilar se sitúa en las décadas de 1980, 1990, que es un periodo convulsivo a nivel social por el desarrollo del conflicto armado interno, que tuvo un enorme impacto en la vida política, social, literaria de los jóvenes de esa época, ¿no?, de esa generación. Y es importante porque en ese periodo precisamente surge un grupo muy importante de escritoras, tanto a nivel de la poesía como de la narrativa. En la poesía surgen, ¿no?, voces como Carmen Ollé, con su histórico libro Noches de Adrenalina, Rocío Silva Santisteban, Mariela Dreyfus, Roseley Paolo, Giovanna Polarolo, entre otras, Dalmacia Ruiz Rosas. Y en narrativa, Aida Balta, Mariela Sala, Gieta Jarque, la propia Pilar Dugui. Entonces, y también se da otro proceso importante, ¿no?, el proceso de emigración de poetas a la narrativa. Es el caso de Carmen Ollé, que en la década del 90 comienza a publicar narrativa, y desde ahí solamente ha publicado narrativa, y el caso de Rocío Silva, que incursionó en la narrativa y alterna ambos géneros, ¿no?
por la importancia del grupo que surge, ¿no?, de escritoras, la diversidad de géneros en las que se expresan y se manifiestan, me hace recordar un poco el surgimiento de las mujeres ilustradas, ¿no?, en el fin del siglo XIX, pero hay una diferencia, ¿no? En esa época, al fin del siglo XIX, las mujeres lo que hacían era, bueno, defendían el derecho al trabajo, el derecho a la educación, y en cierta medida buscaban expresar o tener una voz política a través o por medio de la literatura. Y muchas veces recurrían a estrategias del débil para hacer sentir esa voz. Creo que esta generación no se caracteriza por utilizar estrategias del débil. Más bien, podríamos decir, vienen con la pierna en alto y a patear el tablero, ¿no? Entonces hay un desafío a la poesía, al canon poético, al canon literario de la época, a la propia tradición de la poesía escrita por mujeres anteriormente, y, ¿cómo se llama? Creo que en ese sentido no hay una diferencia, ¿no? Ahora, estas escritoras de estas décadas, a las que es el periodo al que me voy a referir, asumen diferentes estrategias narrativas, que es lo que voy a ver en el siguiente periodo, pero son estrategias narrativas en las que en algunos casos se enuncia explícitamente desde una voz de mujer, de una voz femenina, y en otras no, ¿no? A Pilar Dugui se la ubica dentro de esta segunda grupo de escritoras, ¿no? Que algunos intentan asumir como una supuesta voz neutral, pero que en la siguiente sección voy a tratar de demostrar que no es así, ¿no? Bueno, creo que es muy importante profundizar en estas dos estrategias a las que me he referido, ¿no? Para comprender esta complejidad y diversidad de los discursos de la literatura escrita por mujeres, y sobre todo porque esa literatura no se desarrolla en el vacío, se desarrolla en una comunidad literaria, y una comunidad literaria con una tradición fundamentalmente, ¿no?, muy machista y patriarcal. Y ha habido la tendencia de calificar la literatura escrita por mujeres como una especie de literatura menor, o de reducirlas a un gueto. En el caso de las poetas esto tuvo una manifestación, ¿no? En tanto que su poesía estaba o incorporaba, digamos, una poética del cuerpo, una poética de la sexualidad, se las quería confinar a una especie de característica como poesía erótica, ¿no? Simplemente el hecho de calificarla así significaba dejar de lado las múltiples dimensiones de lectura que tenía esta obra, ¿no? Evidentemente hablan sobre el cuerpo y la sexualidad, pero no se pierde de vista digamos, la dimensión metafórica para poder expresar mediante digamos, el cuerpo y la sexualidad metáforas de la violencia, la marginación, la humillación, la subyugación o la euforia vital que se presenta en otras dimensiones de la vida social y de la vida, la vida social e histórica, ¿no? En el caso de la narrativa, muchas veces se tiende a plantear como que, bueno, no solamente la narrativa, pero la categoría de literatura menor, ¿no? Como que hay temas triviales. La literatura, digamos, mayor, ¿no? Es aquella que aborda temas considerados universales, considerados eternos, etc. Y la literatura de mujeres sería, en algunos casos, sobre todo cuando hablan explícitamente desde su condición femenina, en una literatura menor, ¿no? Antes de entrar en lo de Pilar Dugui, propiamente voy a referirme al caso, por ejemplo, de Mariela Sala, que es una escritora contemporánea a Pilar, y que además eran muy amigas, consultaban, se intercambiaban escritos, etc., para mostrar que, o sea, yo no sé por qué se puede considerar trivial, ¿no? ¿Por qué escribir sobre los estereotipos de mujer, que pueden ser adolescentes, jóvenes esposas, madres o abuelas, ¿no? Y tratar de presentar un universo en el que han sido arrojados y cosificadas, ¿no?
se considere trivial, ¿no? ¿Por qué escribir sobre las tragedias cotidianas de estas mujeres que van desde la violación, el feminicidio, el síndrome del nido vacío, el acoso sexual o laboral, la vida vegetativa de la domesticidad, etcétera? ¿Por qué esos tópicos, digamos, van a ser considerados triviales, en lo más mínimo, ¿no? Muchas veces estos programas narrativos de inanidad, de vacío, ¿no?, de vacuidad, intentan mostrar precisamente este proceso de muerte en vida, ¿no?, a las que se ha sometido a las mujeres en esas condiciones, ¿no? Entonces, son programas narrativos, ¿no?, en los que prima muchas veces la indeterminación, la bulia, la inseguridad, ¿no?, la frustración, ¿no? Entonces, que es parte de este universo, y la idea de retratarlo es precisamente, ¿no?, en cierta medida apelar a una conciencia crítica o directamente cuestionarlo. En otros casos, las formas que adquiere son distintas. A veces lo que se busca es trivial, o sea, recoger ese tópico aparentemente trivial, ¿no?, canciones de chismes y cosas, precisamente, ¿no?, para ironizarlos, para darles la vuelta, para subvertirlos, para señalar que ese no es el mundo, ¿no?, o que en realidad ese tipo de trivialidad que se condena supuestamente desde la academia, ¿no?, literaria es, ¿no?, ¿cómo se llama? Esa trivialidad es una trivialidad que en realidad ha sido impuesta, ¿no?, históricamente. En el caso de la androginia, que es la parte que más me interesa, ¿no?, muchas veces, o sea, hay muchas versiones sobre la androginia, ¿no?, desde las concepciones clásicas de la androginia, en las que se dan en el banquete de Platón, cuando Aristófanes plantea que existen tres sexos: el hombre, que está con el sol, la mujer, que representa la tierra, y el andrógino, que representa la luna, es decir, la combinación de ambos. Y se plantea también, Fedro lo plantea en el banquete, la idea del amor, ¿no? O sea, el dios más antiguo es el amor, o sea, no tiene progénitos, no de progenitores, etc. Expresa, digamos, la carencia, la necesidad de poseer aquello que no se tiene, que es la otra mitad, ¿no?, que los dioses habían, el castigo de los dioses, que habían dividido al andrógino, ¿no?, mitad hombre, mitad mujer, ¿no? Entonces, la necesidad de encontrar a su pareja, había también la división de mujer-mujer, hombre-hombre. Pero esta visión de andrógina, digamos, se ha retomado dentro de la tradición no solo de la cultura occidental, sino también materia de discusión en la teoría literaria, sobre todo en la teoría literaria feminista. Hay diversas interpretaciones del fenómeno de androginia, desde una óptica, por ejemplo, en la tradición angloamericana, señalaban que esta discusión se da alrededor de si rescataban o rechazaban la figura de Virginia Woolf como escritora, ¿no?, y como parte de la tradición de la literatura feminista, que se veía, este concepto de androginia implicaba una especie de concepción de la existencia de la masculinidad y la feminidad como elementos armónicos que coexisten, ¿no?, e implicaba una especie de evasión de la naturaleza de la mujer, ¿no?, de la, digamos, poética de la mujer. Hay otros que plantean que la androginia es una suerte de superación, ¿no?, de las contradicciones, y llegas a una especie de estado místico, los ángeles, ¿no?, los ángeles que no tienen sexo, pero que evidentemente tampoco existen, ¿no? Y la androginia, que tal como la plantea Toril Moya en este texto, y que es la que yo considero que está dentro de la tradición de la poética de Pilar Dui, que no es que se trata de establecer una relación armónica o que no existe, sino entender que esta relación de masculinidad y de feminidad, ¿no?, han sido convertidas en categorías metafísicas, engañosas, esencialistas, fijas, y no se las comprende como categorías históricas. Y que en ese sentido lo que se tiene que hacer es resemantizar estos términos. O sea,
que implica no solamente un cambio mental, sino un cambio en las estructuras sociales que son las que dan lugar a esta concepción que Derrida llamaba la jerarquía violenta, la imposición de la jerarquía de una de las mitades violentamente sobre la otra, ¿no? Condenando a una de ellas a la condición de subalternidad y de inferioridad. Entonces, no es que, decía Pilar, no escriba, o sea, la mayoría de sus cuentos son cuentos narrados de una perspectiva no heterodigética, externa, ¿no? No necesariamente es una voz femenina, sin embargo está llena de, o sea, focaliza a los personajes femeninos, muchos de ellos son los que nos dan el punto de vista, pero en realidad, como decía, ¿no? Romper esta perspectiva en la que a unos se les da valencia positiva y a los otros negativa, que eran parte de esa tradición, es la que ella intenta romper. No podemos ver, ¿no? Los personajes no son las mujeres emotivas y los hombres racionales, ¿no? O unos expresan la fortaleza y los otros la fragilidad, ¿no? Tenemos que resemantizar esos términos, y la literatura, al crear estos mundos posibles, estos mundos, digamos, estas galerías de personajes, no contribuyen a crear un nuevo imaginario, ¿no? Y creo que este es el punto más interesante, ¿no? O sea, en realidad, en muchos casos, desde la academia se ha planteado, o aceptan más la perspectiva de la androginia porque se supone que es como debería ser, es decir, supuestamente neutral, y no es el caso de ninguna manera. Bueno, como estábamos diciendo, ¿no? La categoría de la androginia entonces no es una categoría neutral, ¿no? Es una categoría, ¿no? Que se plantea la necesidad de desafiar, de construir esta estructura binaria occidental que le da un papel, ¿no? Y una valencia positiva a la masculinidad y una negativa a la feminidad, y no se trata entonces de evitar un enfrentamiento con su propia feminidad, sino tratar de mostrar que escribir como mujer es una de las formas históricamente concretas de la escritura universal, ¿no? Y esto es lo que se muestra en los cuentos. Voy a referirme a dos cuentos, uno que se llama Los días y las horas, de Pilar Dui, y el otro que se llama Hay que lavar, ¿no? Que son dos de los cuentos de variante de realismo urbano, porque ella tiene también una serie de otros cuentos. En realidad en su libro cubre, en su obra, diríamos, ¿no? Que está reseñada en todos los cuentos, un conjunto de registros, de procedimientos disímiles, ¿no? Tiene desde relato fantástico, bueno, en la novela el relato policial, tiene el relato, el realismo urbano, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Va a abarcar, digamos, ¿no? Situaciones muy complejas, en las que puede ir desde demostrar la rutina, digamos, la repetición obsesiva de lo mismo en el desayuno, ¿no? Que termina frente a este hartazgo con la infidelidad de la mujer, esta suerte de azar, pero también de destino, de relación entre el lector y entre el texto y el lector, ¿no? El lector en fábula, juega temporalmente con los tiempos para construir la imagen intemporal y circular, diríamos, de la existencia de la mujer como bruja, identificada con uno de estos estereotipos, y recurriendo digamos, a manejos temporales y fantásticos, y trata situaciones de absoluta desolación, de casos muy, creo que también la experiencia de psiquiátrica le da esa fuerza para entender situaciones límites como la de los suicidios, ¿no? Suicidios por decisión propia, como el caso de apúrense por favor, o incluso, podríamos decir, en cierta medida elegidos, ¿no? Y también, cosa que no es usual,
¿no? No solamente escribe, como decía, desde esta perspectiva de un narrador heterodigético y una focalización variable en la que privilegia en muchos casos la focalización desde el punto de vista de los personajes femeninos, sino también se apropia de la voz masculina y se apropia de la mente masculina, ¿no? Es muy normal señalar que Flaubert creó Madame Bovary, pero a la inversa es menos usual, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se mete en la mente de un asesino en serie, ¿no? Entonces, son cuestiones que son sumamente importantes y también dialoga con la historia, ¿no? O sea, hay pequeños relatos sobre Cristóbal Colón, sobre Lope y Cervantes, y en ese sentido creo que hay una gran variedad en su texto, ¿no? Ahora, en el caso de los cuentos a los que me he referido, ¿no? He dicho que voy a tratar de ejemplificar con estos dos cuentos que son de relato realista urbano, ¿no? En el caso de Los días y las horas, lo primero que tenemos que ver, porque este realismo urbano se va a caracterizar por descubrir las relaciones sociales profundas a partir de lo cotidiano, ¿no? O sea, es el mundo cotidiano el que nos va a revelar todas las dimensiones de lectura, todas las dimensiones, como decimos, lo concreto. Esta situación es concreta porque es expresión de múltiples relaciones sociales que están presentes en él. Entonces, ser capaz de presentar en este hecho cotidiano la complejidad de las relaciones sociales en juego, me parece uno de los aportes más importantes de Pilar, ¿no? Ella, en este cuento, Los días y las horas, la voz narrativa va a contextualizar el personaje desde un espacio público, urbano y popular. Entonces nos va a ubicar en una calle, como puede ser cualquier otra, llena de carretillas, de automóviles ambulantes, de personas caminando entre comidas y orines, ¿no? Un espacio, y ahí ubica el espacio doméstico y familiar, el mundo privado de una chica que no tiene nombre. ¿Por qué? Porque en realidad puede ser cualquiera, ¿no? O sea, puede ser cualquiera, simple y llanamente, ¿no? Cualquier joven, ¿no? Entonces, sin embargo, otras características de esto es la ambientación, la capacidad de ambientar, ¿no? De crear este contexto social y a nivel doméstico la alternancia de diálogos y descripciones entre la madre y la hija, que son las protagonistas. Bueno, la protagonista es la hija, ¿no? Pero que son los personajes, y que van a crear social y psicológicamente a los personajes, ¿no? El diálogo es un diálogo, ¿no?, muy realista, ¿no? Alude a las tareas domésticas: barrer, cocinar, hacer las compras, llevar al menú a los obreros de las portaviandas. Y los diálogos son a veces monólogos, ¿no? O sea, es también parte de la incomunicación generacional, ¿no? Y son, o la madre dice algo y la hija la repite, ¿no? O sea, como si fuera simple y llanamente la manera de cortar el diálogo o de demostrar que no hay nada más que repetir lo que ella le ha dicho, ¿no? Y esto va a enfatizar la continuidad de los días y las horas, ¿no? Y se va a contraponer a otra voz, ¿no? La voz de un joven que es la que le plantea la posibilidad o la existencia de un futuro distinto, ¿no? El narrador, como hemos dicho, es externo, pero lo más importante es que el punto de vista se narra, ¿no?, es el de la chiquilla, ¿no? Y en esa subida se van a entrelazar todas las violencias, la social, la política y la personal. Y nos va a mostrar como, o sea, incluso lo podemos ver como especie de secuencias fílmicas a partir de lo que nos va presentando, ¿no? Entonces voy a leer un segmento de este texto que dice: saca la bolsa de arroz, abre un pequeño agujerito en ella, entonces miles de granitos golpean la superficie de la fuente, confundiéndose unos con otros, como pequeños seres sin destino, pero cuya fuerza es tan intensa y tan violenta, que a pesar de su diminuto volumen logran horadar la estrecha abertura de la bolsa de plástico y la amplían, y el torrente de arroz se precipita con increíble velocidad hasta cubrir todo el recipiente, envolviendo la faz de la ciudad, como el partido piensa. Luego viene la purificación, se dice, mientras coloca la fuente en el lavadero bajo el chorro de agua cristalina. Escurre la masa varias veces y comprueba que el agua vuelve a ser otra vez pura y clara, y el arroz queda limpio, como el partido piensa. El arroz, ese cereal así tan cotidiano, se convierte en una metáfora de la sociedad, ¿no?, que está compuesta por miles de seres,
miles de seres que es como que no les abres una grieta en la bolsa y salen, ¿no? O que los pones en una olla y hierve, ¿no? Y crece el contenido, ¿no? Entonces, es una especie como de la idea de un desborde a partir de este arroz, ¿no? Entonces nos está colocando como a partir, o nos está mostrando, construyendo un personaje, ¿no? Una joven que ha tomado una opción política, que se va a integrar, que va a ser miembro de un comando de aniquilamiento, pero sus decisiones no las va a mostrar a partir de una especie, digamos, digamos, lanzar toda una disertación política, ¿no? Sino la va a entrelazar como una consecuencia de del desarrollo de su propia vida, ¿no? En ese sentido, no surge de una teoría política en abstracto, sino un hacer cotidiano. Y el saber y el hacer de la mujer en esta práctica cotidiana se van a entrecruzar y condicionar una a la otra. Además, ella descubre que los días y las horas no tienen sentido, no le garantizan tampoco ningún futuro. Por eso se va a contraponer a la imagen va a ver ¿no? a una vecina que supuestamente se está maquillando, se está preparando para ir a la universidad, y ella va a considerar que a veces las personas son estúpidas porque no se dan cuenta de que no tienen un futuro, ¿no? Que lo más probable es que no vaya a concretarse un futuro por más que haya cumplido una serie de requisitos y estudios, y que en realidad lo que se tiene que hacer es construir el futuro uno mismo, ¿no? Entonces, hay otro segmento que plantea, ¿no? La muchacha lleva sus cuadernos en un brazo y la cartera en el otro. Luego, aludiendo, ¿no? a esta vecina, la que ve, ¿no? Luego buscará un empleo, piensa, hará cola en alguna oficina colmada de gente, esperará hasta que se aburra, vagará de un sitio a otro y finalmente la titulada universitaria entenderá que no le queda otra cosa que trabajar de cajera en una tienda. La gente es estúpida, se dice. Entonces, hay todo un cuestionamiento del orden social, ¿no? Y después nos vamos a retratar las decisiones que ella toma. No hay ni juicio, ni defensa, ni apología, nos lo muestra. Esa es la tarea de aquellos que leemos, ¿no? el texto, ¿no? Ella nos va a presentar, ¿no? La instancia narrativa va a configurar el universo de esta chica como una militante en que la violencia está normalizada y es parte de la vida cotidiana, ¿no? Esta normalización ha sido, bueno, ella dice, el relato nos dice lo siguiente: ella está huyendo, alejándose ese cuerpo yerto, extendido sobre la calle con los ojos abiertos y los labios retorcidos. Pero posteriormente, en otro segmento, dice, y estaba tranquila, tanto que podía comer anticuchos en cualquier esquina, mientras aguardaba pacientemente a que llegara su hora, ¿no? Entonces, hay un enfrentamiento a la muerte, hay un descubrimiento de la muerte, como me he referido, a una suerte de muerte en vida de la madre, de la vecina, ¿no? ¿Cómo se llama? El esquema pasional del relato va a ir de la rutina de la vida sin perspectivas de la madre y el desengaño de un futuro que no lo ve como realizable, como iluso, a la decisión que toma frente a este entorno y la creación de una nueva rutina que consiste en las ejecuciones y la ilusión de que eso le va a abrir un futuro aunada a la convicción de una causa. Pero también quiero referirme, digamos, ¿no? Estoy refiriéndome a dos cuentos en los que directamente, pese a que hay un narrador externo, hay una focalización desde el punto de vista del personaje femenino, ¿no? Y cómo participa de la situación política y social, y en este segundo caso que vamos a ver, que es Hay que lavar, cómo participa de la construcción de un universo literario en el que nos va a revelar la situación particular de violencias combinadas en la que se encuentra la mujer, ¿no?
Entonces, no solamente nos va a revelar el trasfondo de esta convulsión social, sino la violencia cotidiana de la pobreza, ¿no? Esta que ahora se ha convertido o sea, es como si se hubiera descubierto, ¿no?, una causa antes no conocida de los estallidos sociales, ¿no?, y que está atravesando todo el continente, y de la que hablan con terror las élites políticas y económicas, ¿no? En este texto Hay que lavar se va a retratar una triple violencia, ¿no? La social, por la precariedad y la pobreza en la que viven los personajes, pese a que supuestamente están en un barrio residencial, ¿no? Entonces habla de un desplazamiento también. La de género, porque acá la protagonista que tampoco tiene nombre, ¿no?, tiene que trabajar para vivir, tiene que cuidar a su padre, que está enfermo, ¿no?, simplemente por su, ¿cómo se llama?, tiene que asumir el cuidado de la casa y las tareas de la casa, digamos, hay una triple tarea que se le asigna tan solo por ser mujer, ¿no? Pero también hay una violencia simbólica, ¿no?, que es la protagonista tiene la ilusión de poder acceder al éxito de su condición de mujer. ¿Y cuál se supone que es el éxito de su condición de mujer? Poder tener una pareja, ser admirada, seducida por un hombre y romper con este circuito de soledad, de explotación y rutina que la aprisiona, ¿no? Pero la narradora no hace concesiones, ¿no? Se trata de mostrar un poco la crueldad de las tenazas sociales que cercan a la protagonista y no, ¿cómo se llama? Ella sale a la calle, ¿no?, ilusionada, o sea, y a respirar un poco de vida frente a este cuidado de su padre, los pañales, los orines, etcétera, que tenía el padre enfermo es una mujer joven de 35 años, y ve simplemente, bueno, el aire libre, pareja de jóvenes en el malecón, una pareja de ancianos paseando su perro, un niño comiendo su helado, y ve la figura de un hombre que se aproxima, ¿no? Y ella inmediatamente proyecta sus propias ilusiones e incluso, ¿no?, se demora, se acerca para que la otra persona pueda acercarse a ella y supuestamente iniciar suerte de relación, ¿no? Y se da con la sorpresa de que se trata de un raquetero que le arrancha la cartera y la deja sumida en el desconcierto y la desolación. Entonces, la tensión dramática se ha obtenido por la obsesión reiterada de lo mismo, la necesidad la situación en la que se encuentra la hija lavando esta perspectiva digamos, lavando los orines del padre, y los pañales, por efecto metonímico, van a condensar toda esta situación de pobreza y de las tareas domésticas que tiene que asumir en función de su género. Entonces se trata de una especie de épica de la vida cotidiana, ¿no?, que se construyen como momentos claves de la vida de la protagonista, y este final es una especie de ironía farsesca, ¿no?, que confunde los intentos de la protagonista de facilitar el acercamiento del extraño con este choque simbólico de que sea un raquetero, un depredador que busca su presa, pero que al robarle no solo le roba la cartera, sino le roba también todas las ilusiones. Entonces, en realidad, ¿no?, estamos viendo que o sea, estos dos cuentos lo que nos van a decir es, ¿no?, que la situación de la mujer se enfrenta a una suerte de pregunta retórica, ¿no?, que es la que al final es la que se plantea el relato, ¿no? La mujer se plantea, ¿existe algo diferente?, ¿no? Y en cierta medida esta respuesta es la que nos plantea la escritora, ¿no? Que exista algo diferente depende de que, ¿no?, de lo que
podamos hacer a nivel de un cambio social, entendiendo que no es un cambio social de la mujer en general, sino de múltiples mujeres de distintos sectores sociales, cuyas distintas luchas se entrecruzan, ¿no? Pero también de la mujer escritora, que sea capaz de crear, ¿no?, un nuevo imaginario social y participe en este proceso de cambio.